Comenzamos nuestro día buscando a nuestro Dios, con la palabra abierta y el poder de la oración. Meditamos en Jesús y en la salvación, y entonces lo busco en oración. Renueva mi vida con tu espíritu de amor, cada vez que estudio la lección. Renueva mi vida, danos tu bendición, cada vez que estudio la lección. Cada vez que estudio la lección, cada vez que estudio la lección, la lección. Buen día a cada uno de ustedes, queridos hermanos, querido amigo. Gracias por estar otra vez sintonizado con nosotros y le invito a que estudiemos las lecciones de esta mañana. Ahora vamos a estudiar la lección del domingo 14 de noviembre y también la del lunes 15 de noviembre. Pero antes de continuar, como siempre, le quiero invitar a que me acompañe para que tengamos una palabra de oración. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, venimos ante ti reportándonos nuevamente este día para pedir tu bendición, para pedir perdón por nuestras faltas, Padre, que a veces cometemos pecados sin darnos cuenta. Ayúdanos a ser más conscientes de lo que hacemos y a evitar desobedecerte. Sabemos que la desobediencia no trae consecuencia buena para el ser humano y por eso, Padre Celestial, necesitamos pedir de tu ayuda para que nos ayudes a que no cometamos pecado. Padre Celestial, al estudiar estas lecciones que estamos empezando esta semana, como la introducción de ayer nos dijo en la lección 8 que estamos estudiando, nosotros vamos a aprender mucho esta semana en referente a las decisiones que tomamos en nuestra vida y la importancia que ellas tienen no solamente para nosotros, sino que también para nuestros hijos y las personas a nuestro alrededor. Padre Celestial, guíanos en este estudio por medio de tu Espíritu Santo, porque te lo pedimos todo en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, queridos hermanos, espero que para estas lecturas ya tenga usted su Biblia y su lección, ¿verdad? Como habíamos dicho al principio, la lección del domingo tiene como título El árbol de la vida. Es curioso que mucha gente, aunque no sea cristiana, conoce un poquito de la Escritura. Y pues hablan de Adán y Eva y hablan del árbol de la vida, o tal vez no del árbol de la vida, pero la fruta prohibida que se comió, ¿verdad? El enfoque de hoy no va a ser específicamente en esa fruta. La razón por qué la menciono es porque de la manera que muchas personas la conocen es que piensan que literalmente fue una manzana. Aunque la Biblia pues no dice exactamente qué fruta era, la manzana es una fruta que mundialmente es una de las frutas más favoritas de los seres humanos. Y es por eso que a lo mejor alguien una vez pues dijo, no, pues tiene que ser una manzana. Pero si usted es de otra región que a lo mejor tiene una fruta diferente, puede decir, no, pues fue un mango, o fue una nona, o fue una maracuyá. Bueno, el punto es de que esa fruta les daba vida. Y vamos a ver por qué es importante que nosotros volvamos nuestra mirada o nuestra meditación a los primeros textos de la Biblia que encontramos referente a este árbol de la vida. Pero antes de leer esos textos, pues vamos a hablar un poquito de lo que el autor de esta lección habla, porque empieza con preguntas diciendo que ninguno de nosotros
escogió estar aquí, ¿verdad? Y pues la respuesta, lógicamente, es que no, ninguno de nosotros escogimos nacer. Sin embargo, sabemos de que cuando ya estamos aquí, llega una etapa de nuestra vida, cuando ya crecemos en conocimiento, entonces sí tenemos esa libertad de elegir, porque no importa si hemos nacido en una cuna rica o una cuna pobre, de igual manera hay decisiones que necesitamos tomar. Y no importa en qué cuna hayamos nacido, venimos de la misma manera, porque somos creación de Dios. Adán y Eva tuvieron la misma opción, con la diferencia de que ellos fueron creados adultos. Nosotros sabemos cómo nacemos y pues no nacemos adultos, pero en el caso de Adán y Eva, ellos sí empezaron a vivir ya en su adultez. Entonces, cuando ellos entraron a la existencia de este mundo por la creación, pues creados por Dios, ¿verdad? Ellos se encontraron en un jardín hermoso, de la manera que la Biblia lo describe, es súper bonito, y cada vez que nosotros estamos en un lugar del mundo que hay paz, hay armonía, hay belleza, lo primero que decimos es, estuve en el Edén. El Edén debe de ser como este lugar. Entonces, imaginándonos, nosotros tenemos ese concepto de que el Edén era algo hermoso, donde cualquier ser humano estaría contento y feliz estar viviendo allí. Sin embargo, pasó algo. Y de allí es donde surge el título que vemos arriba, que dice, escoge pues la vida. En Génesis 2, 8 y 9, y luego del 15 al 17, la Biblia dice de la siguiente manera. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora vamos al versículo 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Bueno, nosotros sabemos lo que pasó, los que tenemos un poquito de tiempo estudiando la Biblia, sabemos de que ese Adán, esa Eva, desobedecieron lo que Dios les pidió que hicieran, que no comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ellos comieron, tomaron la decisión de desobedecer y comieron de ese fruto prohibido. Entonces, a raíz de eso, Dios en Génesis 3, 22 y 23 tomó la siguiente decisión. Y dice así, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. La lección no lo menciona aquí, pero yo quiero recalcar algo importante que aquí se mira. Saben que la tarea de labrar y cuidar, o sea, el concepto del trabajo, no fue castigo por la desobediencia. El trabajo ya lo tenía, porque en el texto que leímos, cuando le dijo que había hecho árboles de todo tipo para comer, de fruta, ¿verdad? Dijo que Dios puso al hombre para que lo labrara y lo cuidase. Entonces, el trabajo, Dios lo dio como algo bueno. Sin embargo, después de la desobediencia del hombre y el pecado que ellos cometieron por desobedecer a Dios,
Dios sí menciona otra vez para que labrase la tierra del que fue tomado. Pero esta vez pues iba a estar trabajando en un lugar no ideal. Y esa es la diferencia mayor. El trabajo se volvió un poquito más duro y menos desagradable y más desagradable porque era en un lugar difícil de trabajar. Todos los beneficios que Dios había dado al principio fácilmente no todos se habían desaparecido, pero había mucha restricción en el área fuera del Edén. Así es que nosotros podemos ver de que desafortunadamente, al igual manera que Adán y Eva, cuando ellos escogieron desobedecer a Dios, cambió todo el concepto de vivir tranquilamente. Para empezar a leer nosotros con más detalle esos textos, se dieron cuenta de que estaban desnudos. Buscaron cómo cubrir esa desnudez y pues eso lo hemos estudiado antes y a lo mejor en un futuro lo vamos a estudiar con más detalle. Pero el punto que vamos haciendo en esta lección es de que una decisión mal tomada trae consecuencias irreparables. Y no solamente para nosotros, sino que las personas o los seres que están a nuestro alrededor. Miren lo que dice la hermana White. Ella habla en uno de sus libros, dice, en medio del Edén crecía el árbol de la vida, cuyo fruto tenía el poder de perpetuar la vida. Si Adán hubiese permanecido obediente a Dios, habría continuado gozando de libre acceso a ese árbol y habría vivido eternamente. Pero en cuanto hubo pecado, quedó privado de comer del árbol de la vida y llegó a quedar sujeto a la muerte. La sentencia divina, polvo eres y al polvo volverás, señala a la completa extinción de la vida. Entonces nosotros vemos que en ese escrito ella está recalcando la importancia de esa decisión que tomaron Adán y Eva. El plan que Dios tenía de que el hombre viviera eternamente se chascó con esa decisión. Y esa decisión pues creó la muerte que no solamente afectó a ellos, sino que a toda su descendencia, de la cual nosotros somos parte. Y es por eso que nosotros hoy en día sabemos exactamente que cuando nacemos, aunque no tenemos el deseo de morir, porque ningún ser humano consciente tiene deseo de morir, porque Dios nos creó para que viviéramos eternamente. Sin embargo, esa decisión que Adán y Eva tomaron al escoger desobedecer lo que Dios les había pedido, causó daño no solamente a ellos, sino que también a toda la humanidad. Lo bonito de todo esto, hermanos, es de que atrás de mí ustedes pueden ver una imagen. Esa imagen la vamos a estudiar más a fondo más adelante durante esta semana, pero debido a eso que vemos allá, lo que Cristo hizo en la cruz, nosotros ahora podemos llegar otra vez a vivir en un Edén. Un predicador que va frecuentemente a nuestra iglesia en Prole Hispana, el hermano Joe Garza, muchos de ustedes a lo mejor ya lo conocen, él en uno de sus sermones dijo lo siguiente, que la Biblia puede ser dividida en 3 partes. El primer capítulo de Génesis es una parte, los últimos 2 capítulos o el último capítulo de Apocalipsis es la tercera parte y todo entre medio de eso es la segunda parte. Y la razón por qué lo dice así es porque en el principio todo era perfección. Entró el pecado y causó ruptura a esa perfección que existía. Entonces, desde el capítulo 12 en adelante, pues vemos el problema que causó, pero al mismo tiempo vemos la solución
que nos restaura a esa perfección nuevamente cuando aceptamos a Cristo, y todo esto entre medio que estamos viviendo llega a la perfección de nuevo cuando estemos con Cristo. Los que decidamos, los que escojamos estar con Él. Entonces, hermanos, como ustedes pueden ver, esta lección, aunque pasó mucho tiempo atrás, todavía nos involucra a nosotros, y es por eso que estamos estudiando esto, porque el anhelo de nosotros como seres humanos es de regresar a ese estado como fuimos creados. Y al final, solamente van a haber dos caminos que escoger. Escogemos la vida, aceptando a Cristo, o escogemos la muerte, rechazándolo. Y ese tema lo vamos a estudiar más profundamente en el estudio de mañana lunes. Así es que aquí concluimos la lección del día domingo, pero ahora vamos a iniciar en esta lección de lunes, como les había dicho. Y la lección de lunes tiene como título: No hay término medio. Y pues aquí empieza con esta introducción el autor. Dice: la Biblia, de principio a fin, nos presenta una de dos alternativas. Y aquí nos muestra que tenemos dos opciones, mostrándonos diferentes textos de la Biblia, donde podemos ver de que la decisión es blanco y negro. No hay entremedio, no hay, es un sí o un no, no es un quizás, posiblemente, tal vez. Esas son palabras que nos muestran inseguridad o nos muestran un término medio, pero de acuerdo a la palabra de Dios, y el título que tenemos de esta lección de hoy dice: no hay término medio. O somos de una cosa o de otra. No podemos decir, bueno, creo esto, pero también creo esto. Le voy a leer los siguientes textos y quiero que me acompañen con su Biblia, porque hay varios textos que vamos a leer para que ustedes puedan ver que a través de la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, estamos en esa sección media, como les había comentado ayer sobre el comentario del hermano Joe Garza. Aquí podemos ver exactamente que todos estos versículos están entre medio de esa parte. Así es que empezamos con el versículo más conocido en el cristianismo, que es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces aquí podemos ver de que Cristo murió por todo el mundo. Y él murió, aquí el texto lo presenta con un verbo en el pasado. Dice que ha dado. O sea que la solución Dios ya la dio. Pero para nosotros que todavía estamos viviendo acá, nos queda la opción de elegir creer o no creer. Porque dice, para que todo aquel, no dice para que unos o solamente ciertas etnias o ciertos grupos, simplemente dice para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, o es vida eterna o perdición. A Génesis, ahora vamos a regresar a Génesis 7, 22 y 23. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. El arca tenía espacio para más personas, pero solamente entraron los que decidieron entrar. Desafortunadamente, los únicos que decidieron fueron Noé, su esposa, sus hijos y sus esposas. 8 personas solamente se salvaron de la humanidad en el diluvio. Vamos a Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, cuando nosotros conocemos que el pecado tiene como paga la muerte y seguimos pecando,
vamos a elegir la muerte. Pero cuando nos enteramos, en cambio, que el pecado causa la muerte y pedimos la ayuda de Dios para no seguir pecando, entonces Dios, al aceptar a Jesús, nos da esa vida eterna. Entonces podemos elegir pecado y muerte o alejarnos del pecado, aceptar a Cristo y vida eterna. Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Qué es la carne? Pues el mundo en el que vivimos. ¿Saben que tristemente, hermanos, todos los días nosotros, los que estamos todavía en la edad de no jubilados, tenemos que ir a trabajar todos los días para mantenernos, ¿verdad? Y en muchos casos, pues, la semana de trabajo son 5 días, pero algunos puede ser que trabajen 6 si son fieles al sábado, pero hay algunas personas que no son fieles o no creen en las cosas de Dios y trabajan los 7 días a la semana. Sin embargo, ocupan todo ese tiempo para trabajar y alimentar no solamente su cuerpo físico, sino que también sus necesidades en el sentido de deseos, ¿verdad? Deseos de complacencia. Y sin embargo, cuando tiene que ver con las cosas de Dios, con lo espiritual, el tiempo que se dedica es mínimo y en muchos casos ni siquiera se dedica tiempo para las cosas espirituales. Entonces, si nosotros decimos que creemos en Dios, pero no le dedicamos tiempo, nos estamos engañando a nosotros mismos. Porque si hacemos tiempo para otras cosas, pero no para las cosas de Dios, obviamente estamos ocupándonos más de la carne o de las cosas del mundo que de las cosas de Dios. En 1 de Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y pues esto lo podemos sustentar con otros textos, pero básicamente hay cristianos alrededor del mundo o religiones que dicen que la salvación es por esta persona, por otra persona, por X profeta, por X Dios. Bueno, la lista puede seguir. Sin embargo, la palabra de Dios es muy clara y la única puerta para la salvación es Jesucristo. Y él mismo lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, si nosotros no aceptamos a Cristo, no vamos a tener la vida eterna. Así de simple. Pongan atención porque tener a Cristo no quiere decir porque soy adventista o porque soy seguidor de este grupo religioso, yo creo en estas cosas o lo que sea. Ser adventista no es garantía de tener la salvación. La única garantía de tener la salvación es Jesucristo. Ahora, no quiero que me malinterpreten, porque de las religiones que existen, la razón por la cual yo soy adventista es porque es la enseñanza que se apega más a la Biblia y las creencias que están como bases y principios están sustentadas por un escrito que van en torno a tener a Cristo como nuestro Salvador. Pero si la Iglesia Adventista niega a Cristo, entonces yo negaré a la Iglesia Adventista porque seguiré a Cristo. Ese es el punto que quiero llegar. Las religiones no salvan, quien salva es Cristo. Mateo 7, 24, 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada en la roca. Y más adelante sabemos que esa roca es Cristo, simbólicamente. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena.
y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Queridos hermanos, fuera de Cristo, nosotros estamos perdidos. Cristo es esa roca que nos mantiene estables. En otra palabra, menciona que nosotros somos pámpanos, o sea, ramitas, y Cristo es la vid, Él es la raíz principal. Como una rama de un árbol, si esa rama no está conectada al tronco, esa rama se seca y muere. De la misma manera, si nosotros no estamos conectados con Cristo, morimos. Y pues definitivamente podemos dar muchos más textos, hermanos, pero estos son los textos que eligió el autor de esta lección. Y pues alguno otro que yo agregué, ¿verdad? Pero pues el concepto es claro. No hay un término medio. O sí o no. O aceptamos a Cristo o no. Al aceptar a Cristo, tenemos la vida eterna garantizada. Al rechazarlo, tenemos la muerte garantizada. Sin embargo, a pesar de todo eso, nosotros sabemos que servimos a un Dios lleno de misericordia porque Él no nos forza. Él nos da la libertad de escoger. Él no nos dice, tienes que aceptarme y punto. Él nos da la opción de que nosotros tomemos esa decisión y que elijamos. Claro que el deseo de Él es que escojamos la vida, y la vida solamente viene por medio de Cristo. Y la lección de hoy termina con esta pregunta. En el contexto de la vida eterna o la muerte eterna, la verdad bíblica de que el infierno no arde eternamente ni tortura a la gente para siempre, ¿por qué es tan reconfortante esto? Y luego sigue la otra pregunta. ¿Qué imagen daría del carácter de Dios si el tormento eterno consciente fuera en verdad el destino de los perdidos? Este tema puede alargarse mucho, pero yo nomás quiero compartir un poquito y quisiera que usted comparta con nosotros lo que opina de esta lección o cómo usted entiende lo que hemos leído. Pero en el contexto que habla acá de la vida eterna o la muerte, simplemente de la manera que la Biblia lo presenta vez tras vez, al estudiarlo con el contexto adecuado y con más cuidado, nos damos cuenta que simplemente al final va a pasar lo siguiente. Las personas que escogemos a Cristo vamos a vivir con Él eternamente. Las personas que no acepten a Cristo sí van a ser destruidas eternamente. Pero cuando decimos eternamente, no estamos pensando de que esas personas van a estar quemándose en el fuego día tras día, tras día, tras día, tras día. De la manera que nosotros como adventistas vemos eso, es de que si usted agarra, le voy a dar el ejemplo de una hoja de papel. Si usted agarra una hoja de papel y la quema eternamente, usted la pone en el fuego y esa hoja de papel se desintegra y deja de ser. Ya no existe. Ya no existe más, entonces dejó de ser permanentemente. Eternamente esa hoja ya no existe. Y es lo que pasa, porque de otra manera, ¿cómo podríamos explicar que tenemos a un Dios misericordioso que se daría el gusto de estar viendo viendo a su creación estar quemándose y quemándose y quemándose? Es como que si nosotros tuviéramos gozo de ver a que nuestros hijos que nos desobedecieron estuvieran en un horno quemándose y quemándose y lamentándose por siempre. Nomás le quiero dejar ese pensamiento en su mente y me gustaría que comentara sobre este tema que es muy controversial aún entre el cristianismo porque se ve de diferentes maneras. Así es que me gustaría escuchar de usted. Y como siempre, pues si usted quisiera ayudarnos en este ministerio, pues es bienvenido. Le insto a que le pida al Señor para que Él le inste a
o le ponga en su corazón ayudar, si no en este ministerio, en otro ministerio de su iglesia, porque la misión, el mandato para nosotros como hijos de Dios es de que seamos discípulos, y un discípulo hace lo que su maestro le dice. Y el maestro de nosotros dice que prediquemos el evangelio. Así es que yo le invito a que busque los dones que Dios le ha dado para que los ponga al uso de dar testimonio de la palabra de Dios. Oremos. Querido y amante Padre, nuevamente queremos agradecerte por tu gran misericordia y tu bondad, y por la guía de tu Santo Espíritu, porque nos da estas lecciones para que nosotros podamos aprender de ellas y ponerlas en práctica, haciendo cambios en nuestra vida, para que nosotros podamos elegir sabiamente, Padre Celestial. Gracias nuevamente por todas tus bendiciones. Te lo agradecemos todo y te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, queridos amigos. Esto ha sido todo por hoy para las lecciones de Escuela Sabática de Valle. El Señor les bendiga y nos vemos muy pronto. Hasta la próxima. Bendiciones.